Hoy vamos a hablar de la restauración. ¿Cómo se dice, José? La restauración. Eso. Siempre que analizamos una gracia o algún aspecto de nuestra Madre Iglesia, tenemos que tener un espíritu de aprendizaje. Un aprendizaje que es responsabilidad mía y no de los sacerdotes o de los catequistas. Por ejemplo, yo conozco los gustos de mi esposa, de mis hijas. ¿Y por qué? Porque estoy enamorado, porque amo a mis pequeñas. Entonces conozco aspectos y cosas de ellas para poder hacerlas feliz. Con Jesús también tiene que pasar lo mismo. El amor que tenemos por Él nos mueve a conocer más cosas de Él, a aprender más cosas sobre Él, para poder seguirlo de la mejor manera, cumpliendo los mandamientos. Vamos a poner el ejemplo de la gracia de hoy. ¿Qué significa restaurar? Cuando tenemos este tipo de interrogantes, lo primero que surge es la lógica propia, y hacemos interpretaciones personales de las cosas del reino. Restaurar viene de rest, que en inglés significa descanso, y aurar, que significa aura. Por lo tanto, restaurar es el descanso del aura. No. Por más que esto parezca un chiste, es una situación bastante frecuente dentro de la Iglesia, que hacemos interpretaciones personales en vez de ir a las fuentes de nuestra Madre, que son la palabra, la tradición y el magisterio. Vamos a analizar la gracia que nos compete hoy. Según el diccionario, restaurar es poner una cosa en el mismo valor o estimación que tenía antes. Etimológicamente, la palabra restauración viene del latín restare. Re significa hacia atrás y stare significa poner de pie. Por lo tanto, etimológicamente, restaurar significa volver a ponerse de pie. Vamos a tomar la palabra de Dios a ver qué nos dice al respecto. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero? Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. En este pasaje bíblico contemplamos la restauración de 10 hombres por el encuentro con Jesús y el reconocimiento del mismo como Señor.
Los 10 leprosos fueron hombres de fe, que por esa misma fe el Señor los sanó, los restauró. Solo uno de ellos volvió para darle gracias a Jesús. Y Cristo puso el acento sobre ese hombre. Es más, también habla del origen del mismo, porque era un samaritano. Esto significa que no conocía las cosas de Dios como los judíos. Sin embargo, su fe era extraordinaria. Tal es el agrado de Jesús con este tipo de comportamientos, con la gratitud de los hijos de Dios, que no solamente le dio la gracia de la sanación, sino que también le dio la gracia de la salvación. La conversión, en hebreo, significa volver a la casa del Padre. La consecuencia de la conversión es la sanación, la restauración. Mientras más tiempo pasamos con Jesús, más somos restaurados por Él, volviendo a ser cada vez más aquellos que Él mismo creó. El poder de la sanación que se describe en las Escrituras, en cualquier hecho, es el mismo poder que tiene Jesús en el Santísimo Sacramento. Por el simple hecho de acercarnos a Jesús en la Eucaristía, tocamos al Señor con nuestra fe, como lo hicieron los leprosos. Esto derrama su poder sanador. La pregunta que te hago: ¿sobre quién el Señor derrama su poder sanador? Volvemos a la palabra de Dios. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente?». Jesús le respondió: «Háganlos sentar». Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Palabra de Dios. ¿A quién le dio de comer el Señor? A toda la multitud. Entonces, la restauración tiene 2 dimensiones, una personal y otra universal. Cada pequeña parte de vos y de lo que haces es un detalle que Dios cada día se detiene a observar, creas en Él o no. Pero también Dios quiere y de hecho va a restaurar a su pueblo. En la cruz, aquellos que no creían que Jesús era Dios se burlaban de Él, porque aparentemente se veía débil y no hacía nada para salvarse. Sin embargo, estaba haciendo todo, porque con su perfecto sacrificio de amor estaba salvando a toda la raza humana. Otra vez en el Santísimo Sacramento, la presencia de Dios es una presencia que parece débil, pero desde allí fluye todo el poder de la cruz hacia el mundo. La victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Jesús nos dice: no temas, basta que creas. Nos dice esto porque Él puede y de hecho va a sanar, va a restaurar nuestro hogar, nuestra nación, va a restaurar al mundo entero. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos?, dice el Señor. Ahí nos muestra sus ganas, su intención de restaurar a todo el mundo.
atraer a todo el mundo hacia Cristo, hacia su corazón salvador y misericordioso. Vayamos entonces al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia, ya que en el Santísimo Sacramento nos acercamos a Dios y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Tu alma, cada vez que se acerca al Santísimo Sacramento, repite la enseñanza de la Escritura que nos decía Pedro: Señor, qué bien estamos aquí. Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán con él. En conclusión, la restauración es la gracia mediante la cual Dios nos va haciendo cada vez más parecidos a aquel que Él creó, que Él imaginó y pensó desde siempre. A mí me va haciendo cada vez más parecido a Sebastián, ese que Dios soñó y que yo a lo largo del tiempo le he puesto capas de vivencias, de heridas, de pecados. Y al pasar tiempo con el Señor, Él ha ido quitando estas capas y restaurándome y haciéndome más parecido a ese que Él soñó y pensó. La restauración está íntimamente conectada con la transformación, porque el Señor, al restaurarnos, nos va haciendo cada vez también más parecidos a Jesús. Y al hacer esto con cada uno de nosotros, lo hace con todo el cuerpo místico de Cristo y atrae a todos sus hijos hacia Él, restaurando el verdadero pueblo de Dios, el reino aquí en la tierra. Prepárate, porque nadie vio ni oyó, ni pudo imaginar lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Que el Señor nos haga uno en Él, santos, salvos, restaurados, transformados en otros Cristos, y que tengamos un corazón reparador para su gloria y por el bien de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si crees que esta meditación te puede ser útil para vos, para tu parroquia, no dudes en compartirla, para eso la hacemos. Queremos compartir todo lo que hemos aprendido con todos nuestros hermanos. Te pedimos que nos ayudes dándole like y suscribiéndote a este canal para que podamos continuar y seguir evangelizando. Que Dios te bendiga. Nos seguimos viendo en cada Eucaristía.